tendremos un minuto de reflexión, entonces voy a pedirles a nuestros invitados y a quienes nos ven que por un momento cerremos nuestros ojos y pensemos en todas las cosas de las que somos afortunados. Somos afortunados de tener un hogar, de poder desayunar en las mañanas, de muchas cosas, pero también quiero que pensemos como en qué vamos a agradecer cada uno de nosotros en este momento, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por poder estudiar, hoy por todo ese tipo de cosas. Quiero que pensemos como en eso y agradezcamos porque son cosas que vemos como muy comunes, tal vez como es lo normal, pero realmente creo que son cosas que nos llenan nuestra vida de cierta forma y que no todas las personas tienen como ciertos privilegios o cosas que algunos de nosotros tenemos. Entonces, quiero que agradezcan en este momento por eso o por lo que sea que quieran agradecer. Bueno, ya luego como de este momento de reflexión que tuvimos cada uno de nosotros, les presento a Camilo, que nos estará acompañando el día de hoy. Bueno, Cami, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenas noches para todos y para todas las que nos están viendo, para nuestros invitados. Bueno, para mí es un honor estar acá como host el día de hoy y pues contando sobre mí, soy Robert del Grupo 47 Casablanca Loyola, del Plan Juan Salvador Gaviota. Hago parte del escultismo hace aproximadamente 15, 16 años. Ya estoy a puertas de ser jefe y, y pues nada, bien, muchísimas gracias por la invitación esta noche. No, pues antes que nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y ahora para comenzar como host, como moderador, quisiera que nos presentaras a los invitados que tenemos el día de hoy. Claro que sí, entonces para iniciar la presentación de nuestros invitados, quisiera que el jefe Alex se presentara y nos contara un poco sobre él. Muchísimas gracias, jefe. Ahora le quiero dar la palabra al jefe Pedro para que también se presente. Bueno, muy buenas noches a todos, a Alejandra, a Camilo, a Alexander, a Héctor, a Johnson. Bueno, qué rico estar acá con ustedes. Bueno, también, al igual que Alex y yo creo que Johnson y yo creo que Héctor, ya estamos pasando más de los 30 años en el movimiento Scout. Casualmente ayer conmemoraba, todavía no, Héctor, bueno, eso es bueno. Casualmente ayer conmemoraba que fue el día en que hice mi promesa por primera vez. Y bueno, no, aquí contento de estar con ustedes. Actualmente pues soy jefe de clan. Creo que casi toda mi vida como adulto en el movimiento ha sido como jefe de clan, lo cual me pone muy contento y aquí dispuesto a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, jefe. Ahora le doy el paso al jefe Johnson para que nos cuente un poco sobre él. Hola Camilo, qué gusto verte. Aleja, qué chévere saber de ustedes y de esta iniciativa tan bonita.
Un saludo a mis compañeros de panel, qué selecto grupo. Me siento honrado absolutamente de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Johnson Cansario. Para algunos de ustedes soy conocido, para los que no les cuento que soy hijo de Cielo y de Johnson, soy esposo de Sandra, soy papá de María del Mar, soy ingeniero civil de profesión, trabajo en la Agencia Nacional Inmobiliaria de la Presidencia de la República y en el... Y modelo. Y modelo también. Esas son las tareas que hago cuando los scouts me dejan algo de tiempo libre. De resto, sí, me desempeño desde la tarea Scout desde hace algunos años y he tenido la fortuna de poder desempeñarme, creo yo, en todos los niveles que tiene la organización, desde lo nacional hasta lo internacional, en diferentes roles, y para mí es un gusto poder encontrarme con ustedes hoy y compartir con este panel tan selecto. Un abrazo para todos, qué chévere. Muchas gracias, jefe. Y por último tenemos a nuestro invitado, el jefe Héctor. Por favor, jefe, preséntate. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Es un placer compartir esta noche con ustedes. Saludos a Alejandra, Camilo, Alex, Pedro y papá de María del Mar. Bueno, algunos años también en los Scouts, y como scout, como educador o dirigente en mi asociación. Últimamente soy, en la asociación soy el papá de 2 Roberts y una formadora, y esposo de una formadora. Trabajo como consultor de la oficina Scout Mundial. Esa es mi relación con el movimiento Scout en la actualidad, en la región. Y interesado por todos los temas educativos en general, así que bueno, esperemos poder compartir algunas cosas esta noche, y poder disfrutar también y aprender con todos ustedes. Vale, muchísimas gracias, jefe. Ahora vamos con Ale. Ustedes conocen, aparte de nuestro equipo, está Camilo, que es nuestro moderador invitado el día de hoy. El día de hoy, estos invitados los tenemos aquí, ya que vamos a estar hablando de la educación no formal como eje del movimiento Scout. Y para comenzar a hablar de este tema, Cami nos tiene una pregunta. Bueno, ya para comenzar con el tema que es del día de hoy, que es la educación no formal como eje del movimiento Scout, quiero iniciar con una pregunta para el jefe Alex. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es la educación no formal y en qué se diferencia con la educación formal?
Muchas gracias, jefe Alex. ¿Alguien más desea complementar la idea del jefe? Bueno, entonces Alex, te dejo para la siguiente pregunta. Sí, claro. Es una categoría surgida en la época de los años 60, la categoría de educación no formal. No vamos a entrar en cuestiones históricas, pero es en el contexto de una severa crisis mundial de educación. Hay un Congreso Mundial, un Foro Mundial de Educación, y se acuña, porque no es que inventan la educación no formal, la educación no formal o la informal existían desde siempre. El tema es que se clasifica esto, y como bien decías, mundialmente estas tres categorías, entre lo formal, que es la escuela, la universidad, la escuela media, la educación inicial, todo altamente arreglada, normativizada por el Estado, con acreditaciones formales, con niveles y todo ese tipo de cosas, es lo formal. Lo informal es todo lo que ocurre en la casa, en la calle, en los medios de comunicación. Y lo no formal, que nos quedó eso del no formal, bueno, la categoría rara, pero es así, es todo lo que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Los clubes, los sistemas de capacitación, de alfabetización, el movimiento scout, y ese tipo de cosas que no certifican de forma estatal, aunque hay algunas experiencias relacionadas con eso. Y lo que yo podría aportar solamente es que los límites cada vez son más difusos entre una categoría y otra, ¿no? Acuñada en la década del 60, ya muchos años después, los límites entre una categoría, una modalidad, que sería lo correcto, y otra, cada vez son más difusos, ¿no? Y en los académicos tienden a hablar de educación permanente como una gran categoría que es un gran paraguas para todo el resto, ¿no? Pero en general lo que decías, Alex, es así, los sistemas de educación están reglados por leyes nacionales, los sistemas pueden ser más complejos o menos complejos, depende de la estructura del país y los niveles que tiene, pero básicamente es eso. Y en lo general, desde la década del 90, 80 en España y 90 en América Latina, las leyes nacionales de educación incluyen la idea de educación no formal en las leyes producidas por los estados. Ok, muchas gracias, jefe. Yo le agregaría algo a lo que estaba mencionando Héctor y mencionaba Alexander. Bueno, en Colombia, creo que lo dijo Alex, en el 2006 la legislación cambió un poco y de hecho lo que nosotros llamamos y acabamos de definir como educación formal en Colombia la conocemos es ahora como educación para el trabajo o formación para el trabajo y el desarrollo humano. Sin embargo, nosotros en Colombia como organización Scout hemos querido seguir manejando el concepto de educación no formal, porque yo le agregaría algo. Yo no sé si Héctor recuerda el documento de la educación de los jóvenes en los albores del siglo XXI. A mí me ha gustado mucho la definición que ese documento da de educación.
y de hecho de los 3 modelos, digamos, los grandes de educación, pero educación formal nos dice que es una actividad organizada con fines educativos al margen del sistema oficial y que va destinada a un sector específico de objetivos en términos de objetivos determinados de aprendizaje. Y eso es lo que hacemos nosotros, definir unos objetivos o unas competencias que nosotros esperamos que los chicos y chicas que pasan por el movimiento Scout desarrollen a través de, obviamente, todo lo que implica el método de Scout, pero con una intencionalidad un poco diferente a lo que está planteada en la educación formal, que es la de la escuela o la que ustedes, chicos, ven en la universidad. Simplemente eso. Sí, sí, y Pedro, hace muy bien en traer a colación ese documento que tiene sus años, pero es muy interesante y debe estar en las redes, se debe poder bajar. Es un documento de la organización hecho con las 7 grandes, ¿no? La Federación de la Cruz Roja, las guías. Sí, es súper interesante. Y esa definición, si mal no recuerdo, mis años de universidad, tiene que ver con la definición clásica de educación no formal, que es la de COOMS, C-O-O-M-B-S. Un autor tradicional que la define con esa, como tú muy bien las has enunciado. Ok, adelante, Camilo. Camilo. La siguiente pregunta se las va a dar Ale, entonces ya. Bueno, para continuar y en la misma línea que veníamos hablando, ¿cómo se implementa la educación no formal en el movimiento Scout? Si puedes, Pedro, contestarme esta pregunta. Pues bueno, yo alguna vez escuché a alguien decir que nosotros no, los chicos y chicas que vienen al movimiento Scout no vienen a aprender, vienen a hacer cosas chéveres, con gente chévere, en espacios chéveres. Dicho de otra manera, venimos a hacer cosas bacanas con gente bacana en lugares bacanos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Es decir, realmente yo a veces pienso que estos espacios donde estamos discutiendo esto en público, a veces me sonrojo, digámoslo así, porque a diferencia de lo que ocurre con un colegio o en la universidad, que ustedes saben que van a educarse, a formarse, realmente aquí en el escultismo eso debe ser de una manera inconsciente. O sea, los novatos, los scouts, las caminantes, los guides, los rovers, no deben darse cuenta de que se están educando. Simplemente pasarla chévere, divertirse, y mientras tanto aprenden algunas cosas. Y cuando digo algunas, me refiero a muchísimas cosas que van desde cómo entender al otro, cómo comprender al otro, hasta quizás ir desarrollando algunas habilidades que fue viendo en el colegio, por ejemplo, lo que se hace con Go Solar o con todo Hair Tribe. Todas esas cositas de pronto entran a complementar algo que yo vi en el colegio o en la escuela o en la universidad. Yo digo, hey, vamos a meternos por esto, porque me parece chévere, me parece bacano lo que nos están ofreciendo, y realmente esa debe ser la manera como el escultismo promueve la educación no formal de los jóvenes, que sea algo inconsciente para los niños, las niñas, los adultos y los jóvenes. Pienso que es la mejor manera. Gracias, Alex. Así me gusta, siempre lanzándolo al ruedo. Excelente. No, hablar de cómo se implementa la educación no formal en el movimiento Scout, pues lo vemos desde el mismo core business de nuestro ejercicio Scout. Entonces, acercarnos ya directamente a hablar de la misión del movimiento Scout nos lleva claramente a cuando hablamos del cómo. Dentro de esa misión a hablar del programa de jóvenes, de entender el programa de jóvenes como esa serie de oportunidades de aprendizaje. Y en ese trabajo alrededor de las oportunidades de aprendizaje que construimos para los jóvenes, a partir de lo que ellos requieren, pues estamos trabajando de forma directa y clara la educación no formal. Este trabajo de los objetivos de aprendizaje particulares que hablaban hace un momento en los documentos de referencia y que lo hace a través de esquemas, digamos, fuera del esquema formal, pues nos trae claramente a que ese ejercicio de preguntarle al muchacho y plasmar su necesidad
en actividades de su interés, de su agrado y además de su requerir como persona, pues nos trae el concepto y nos trae con total pertinencia la educación no formal como ese centro con el cual nosotros nos movemos a la hora de entendernos como un movimiento educativo, pero con una línea muy clara dentro de una forma de hacer las cosas que pues ha marcado historia y pues por eso estamos acá. Bueno, para destacar de esta pregunta me gustó mucho la aclaración que dijo el jefe Pedro, que es promover a partir de diversión y conciencia toda la educación no formal de los jóvenes, y es muy cierto, desde manada hasta clan nos motivan en pequeñas actividades dinámicas, lúdicas, para aprender esas pequeñas cosas que así no nos den el certificado, se aprenden para toda la vida. Claro, yo le agrego algo a lo que Camilo está diciendo. Antes de comenzar detrás de cámara, yo le dije a Camilo algo, y es una de las cosas que definitivamente nosotros tenemos que, y disculpen los que me están escuchando, algunos de pronto me disparará. Yo les decía a ellos que cada vez que a mí me decían jefe, es como si me estuvieran, no sé cómo expresarlo, pero realmente esto tiene que ser algo muy horizontal, esa relación jefe, realmente no. Yo soy profesor en una universidad y lo primero que hago con los estudiantes es decirles, no me digan profesor, no me digan doctor. Igual debe ser aquí, debe ser una relación horizontal que precisamente es la que hace que esto se vuelva divertido. Esto es lo que hace que esto se vuelva divertido. Bueno, me voy a quedar callado porque ya estoy hablando mucho. No, pues es que es complicado sabiendo que yo lo conozco como jefe hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, para continuar con nuestro tema, esta pregunta pues vamos a que el jefe Johnson nos dé como más amplitud sobre esto, y es, por ejemplo, para la creación o una actualización de un proyecto educativo, ¿qué importancia reviste el modelo educativo no formal? Bueno, Camilo, estamos ahí metiéndonos en un tema supremamente interesante y amplio, ¿no? Hablar de proyecto educativo entonces nos lleva a que si queremos mirar de qué importancia reviste, pues entremos en qué es un proyecto educativo, ¿no? O a qué está apuntando ese proyecto educativo. Entonces, primero asociemos el proyecto educativo a una organización, en este caso una organización Scout. Ese es paso 1. Y pensemos qué tiene ese proyecto educativo. Entonces entendemos que ese proyecto educativo va a tener un conjunto de ideas, va a tener allí recopiladas unas ideas, va a tener unas definiciones que en resumen van a otorgarle o van a generar identidad y propósito como tal a esa organización. Con esa base, si tenemos una identidad y un propósito, pues vamos a tener ahí vamos a tener un fondo claro y una manera centrada de poder, a través del mismo proyecto, explicar cuál es básicamente la propuesta educativa que tiene esa organización. Si hablamos de cuál es la propuesta educativa, entonces ahí ya podemos empezar a jugar con estos dos temas cuando se empiezan a integrar. El modelo entonces de educación no formal como esa parte de la propuesta educativa que tenemos como organización Scout, y también entendiendo que esa propuesta está asociada a esas ideas que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos y que nos generan una identidad y un propósito. Por esa misma razón entonces entenderíamos que qué importancia revestiría entonces la del modelo de educación, pues se vuelve el entender que para un modelo de un proyecto educativo como el de nuestra organización, se hace centro en la educación no formal al ser esa base fundamental o base metodológica para ese establecimiento de una propuesta educativa. Obviamente, apuntando ya a una serie de elementos y de objetivos ya más fuertes que tiene el mismo proyecto educativo, usando como herramienta y como centro ese modelo de educación, y hablando claramente de la toma de decisiones, de hablar también del modelo de gestión de los adultos, del trabajo de la dirección institucional, pero todo entonces encontrando un factor común y una hoja de ruta a través del proyecto educativo con un centro alrededor de la educación no formal, que nos ha hecho, como les decía hace un rato, diferentes y que son los que nos ha marcado como una organización que puede ser referente a la hora de
de este tipo de ejercicios. Básicamente eso, en términos generales, de cuál podría ser esa importancia. Lo mejor lo dije antes. Porque se me ocurren un montón de respuestas. Puedo ir muy para atrás y pensar cuando se fundó el movimiento Scout y la propuesta de Baden-Powell en Scouting for Boys en el Reino Unido de principios del siglo XX. ¿Eso era scoutismo? Sí, obviamente. ¿Se puede hacer igual ahora? No. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque pasaron más de 100 años, porque no es el Reino Unido, porque ni en el Reino Unido se puede hacer igualmente, y básicamente es porque el movimiento Scout está al servicio de las juventudes, de las infancias y juventudes. Y las infancias y juventudes puestas en un tiempo determinado, en un territorio determinado. Entonces, ¿por qué tener un proyecto educativo para Colombia? Porque es la Colombia de hoy, que seguramente no es la misma Colombia de 20 años atrás, 30 años atrás, o cuando se fundó la asociación. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque adaptamos el proyecto educativo, nuestra propuesta, a las necesidades e intereses de las infancias y juventudes, pero también al contexto social, cultural y económico del país. Y el país excede lo que es la asociación Scout en mucho, entonces la asociación dialoga con las realidades de las juventudes del país, las necesidades de trabajo, de educación, de relaciones de pareja, de libertades, de violencia, de un montón de cosas, y ante ese contexto, la asociación se pregunta, ¿tengo algo para hacer respecto a esto? Es la misma pregunta de Baden-Powell. O sea, ante la situación del Reino Unido en 1907, la segunda industrialización, todo lo que sabemos, ¿tenemos algo para hacer? ¿Tengo una propuesta para hacer? Bueno, sí. La pregunta es la misma. Ante esta situación, ante este país de hoy, ante este contexto de las juventudes, de las infancias, ¿puedo hacer algo? ¿Yo puedo dar alguna respuesta? Si la respuesta es sí, entonces inicio un proyecto educativo, lo diseño y digo, esta es la respuesta que los Scouts y las Scouts de Colombia se comprometen a darle al país, a las infancias y a las juventudes del país hoy. ¿Y se va a tener que cambiar dentro de un tiempo? Y sí, seguramente. Cuando el contexto del país cambie, cuando las necesidades de los jóvenes cambien. La pandemia ha sido muy didáctica en todo esto, nos ha mostrado cómo debimos cambiar y debimos adaptarnos. Y bueno, lo mismo a futuro. En el 2000, a principios del 2020 nadie pensaba esto que nos pasó por arriba a todos, pero así me puede ocurrir con otros aspectos. O sea, el ingreso a las universidades, la ley de educación, hay un montón de aspectos que pueden incidir y que debemos tener en cuenta para poder definir el proyecto educativo. Por eso es que cada país debe tener su propio proyecto educativo y que no sirve tomar y copiar de otro lado. Y no sirve por eso, pero además por una segunda cosa, porque el proceso del proyecto educativo, de pensar qué asociación queremos,
y como bien decía Johnson, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito hacia el futuro, es un proceso muy rico en el que pueden participar, que deben participar jóvenes, educadores, dirigentes institucionales, padres de familia, madres, profesores de la universidad, la educación formal. Es un proceso muy rico en el que todos pensamos esta asociación que queremos para la Colombia que también deseamos, ¿no? Hay como un proyecto, es un proyecto educativo para un proyecto de país. No sé si fui claro en el tiempo antes de Camilo me rete. No, ya el jefe literalmente respondió la pregunta que les iba a hacer, que para cada país, según la importancia, tenían que hacer variaciones específicas, y pues entre el jefe Johnson y el jefe Héctor, nos aclararon muy bien que para cada país, según las condiciones culturales, sociales y demás, se tiene que hacer un plan, una propuesta educativa diferente. Entonces, Y una cosa más, yo pensaría que ese proyecto tiene que ser tan amplio que pueda dar respuestas a distintas realidades de Colombia, ¿sí? Culturales, seguramente el joven de cierto nivel social, económico de Bogotá tiene demandas y necesidades diferentes a otros jóvenes rurales o en la montaña, en los Andes o en el eje cafetero o en otros lados. A eso también hay que prestar la atención, porque si no... Sí. No, yo le agregaría algo a lo que Héctor está mencionando, y es una reflexión que acabo de hacer de manera muy inconsciente en este momento, y es, incluso para la organización de manera inconsciente somos aglutinadores de la educación no formal, de la formal, y una que no hemos mencionado aquí, que es la informal. Camilo, para que entiendas un poco, esa educación informal es esa educación que tú tienes cuando te reúnes con tu parche de amigos, con tus compañeros de clan, a comerse una pizza cuando salen de reunión, a comer un helado, o cuando nos sentamos a ver un programa en Facebook, en televisión, o en una red social, o vemos un documental, o nos sentamos con los amigos en la esquina, o los valores que nos enseñan en la casa. Eso es la educación informal. Y cuando nosotros estamos en el movimiento Scout, nuestro proyecto educativo y nuestra organización hace que se encuentren de alguna manera todos esos elementos. Cuando me reúno con mi clan, cuando me reúno con mis amigos. Cuando le cuento a mis compañeros de universidad o de colegio que soy Scout y por qué soy Scout. Cuando nuestros grupos que son confesionales, es decir, grupos que pertenecen a la iglesia mormona o a la iglesia católica como los de salesianos o la Salle, empiezan a integrarse con la educación formal, porque empiezan a realizar actividades conjuntas con las escuelas en las que están, como por ejemplo pastoral vocacional o cosas por el estilo. Empezamos a integrar, entonces nos vamos volviendo un articulador o de alguna manera un aglutinador de esos tres modelos de educación, y por eso también es importante este ejemplo. Y algo que señalaba también Héctor, y es el hecho de que si fuese un modelo único, en Colombia todas las instituciones educativas, tanto de educación superior, que son las universidades, como los colegios de bachillerato de primaria, tendrían el mismo proyecto educativo. Y cada barrio, cada localidad, cada ciudad es diferente, y por eso se requiere que cada proyecto sea diferente para dar respuesta a las necesidades del espacio en el que están. Gracias. Un asunto, Camilo, ya que todos queremos así como participar y levantar la mano. No, es que usted se puso a reunir, como le digo, a estos monstruos, como no. Muy grandes. No, básicamente, y me voy a apoyar me voy a apoyar en lo que dice Pato y un poquito en lo que yo les contaba hace un rato. Sí podemos hacer pensar que una premisa está en que debemos diferenciar, que cada organización ha de tener un proyecto educativo de acuerdo a una necesidad particular. Cuando Pato nos invita a mirar con detenimiento cada una de esas particularidades, haciendo zoom en ellas, nos lleva a ese objetivo principal o base del proyecto, que también lo comentábamos ahorita, y es generar identidad. Si nosotros, el único modo de poder generar identidad es poder conocer realidades y poder entender las realidades para buscar cuál es la respuesta que cada una de ellos necesita. Entonces, ahí es donde se vuelve esto mágico e interesante, porque ese es el momento en donde tú puedes dar en el clavo, hacer clic exactamente en lo que esa persona allá en la Sierra Nevada de Santa Marta está esperando, y él lo va a entender y le va a encantar,
pero también ese discurso, de acuerdo a lo como lo manejes, puede entrar y entenderse perfectamente en las playas de la costa pacífica, en Nuquí, mientras observas las ballenas. Cada uno de ellos, si le das en el punto, haciendo esa identificación y esa particularización, puedes generar una entidad tan clara, tan bonita, pues, para el ejercicio educativo, que cada uno de ellos, lo que le entregues, le hace clic. Y al hacerle clic, lo impacta. Y si le impacta, crece. Y lo que estamos buscando es crecimiento. Ok, muchas gracias, jefes. Entonces, para cerrar esta idea, para que todo el proyecto educativo funcione, es estar unificado y claro y específico para cada una de las culturas, subculturas y cualquier persona que haga parte de nuestro país. Entonces, Ale, te dejo para la siguiente pregunta. Bueno, pues en esa misma línea de lo que nos venían ellos comentando, entendiendo pues las características de cada organización nacional, cuáles consideran que son las necesidades a las que debe responder la educación no formal en la adaptación a cada proyecto educativo. ¿Quieres comenzar, Pedro? Tengo el micrófono apagado. Sí, ¿me entendieron? Yo creo, sí. Yo pensé que había quedado claro. No, mentiras. Bueno, Alejandra, con relación a tu pregunta, yo creo que parte de lo que acabamos de conversar y lo que mencionaba Héctor, mencionaba Johnson, le apunta a eso. Es decir, cada organización tiene un ADN único, inherente al país en el que se encuentra, y eso va a hacer que el proyecto educativo tenga que dar respuestas a las necesidades de ese contexto específico. Yo creo que lo decía Héctor ahorita, no es lo mismo la Colombia de hoy a la de hace 30 años, por ejemplo, cuando mataron a Galán, ¿cierto? Y que el espiral de violencia estaba en un momento diferente a la Colombia de hoy, donde no vamos a decir que estamos en paz, pero hay un contexto que nos permite hacer cosas. Yo no sé, creo que a los que estamos aquí en algún momento nos tocó ver afectado nuestro programa de jóvenes, por ejemplo, al aire libre, en algunos momentos, precisamente porque las condiciones de seguridad del país no lo permitían. Hoy hay un poco más de flexibilidad en eso. Entonces, esas características de cada organización son las que van a permitir que se reorganice o que se rediseñe, digámoslo así, o actualice el proyecto educativo. Hoy veía el tema de Afganistán, creo que en Afganistán, me corrigen ustedes, hasta hace poco había nuevamente empezado a funcionar de alguna manera ordenada el movimiento Scout, y muy seguramente se va a ver impactado de manera negativa con lo que está pasando. Entonces, eso lleva a reconfigurar el movimiento Scout en ese país, en esa nación, así como a nosotros nos ha llevado. Este color es producto de contextos como los que estamos hablando y de la redefinición del proyecto educativo con base en las necesidades y en la realidad del país. Entonces, cada nación va a tener unos argumentos, cada organización para actualizar, adaptar su proyecto educativo, sin dejar de lado unos elementos comunes: misión, visión, promesa y ley, o más bien misión, visión y método educativo, que por ahí derecho trae un poco de elementos que son fundamentales. Muchas gracias, Pedro. No, sí.
Bueno, yo aún no, claro que es que estamos en extremos opuestos del país, pero bueno, ahora sí. Ahora sí. Si quieres, lo puedes dejar de compartir, jefe, por favor. Excelente, Alex, gracias. Vale. Vale, muchas gracias, jefe. Pues la verdad estuvo bastante interesante y me gustó mucho los desafíos, los 4 desafíos que se tienen planteado para los scouts en lo que se viene en nuestro plan educativo. Entonces ya para cerrar esta noche, quiero hacer la última pregunta que va dirigida pues al jefe Héctor. Entonces, pues obviamente para todos sabemos que la situación actual pues está derivada de una pandemia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la pandemia ha cambiado algún modelo educativo no formal dentro del movimiento? ¿O la virtualidad ingresó agresivamente a la propuesta educativa que tienen los Scouts? Bueno, en principio y a primera vista sí, ha cambiado cosas y nos ha forzado a cambiar cosas. Y podría terminar la respuesta diciendo sí, si querés que sea corto. Si es un poquito más largo, puedo decirte que estamos todavía en la pandemia. O sea, es muy difícil sacar conclusiones todavía con el mundo abriendo y cerrando actividades. Pero en general, yo creo que lo que ha sucedido, percibiendo lo que ha pasado en varias asociaciones, es que en principio la virtualidad surgió como una alternativa para mantener los vínculos con los jóvenes y las jóvenes, para sostener el vínculo entre los jóvenes y las jóvenes y los adultos en general, y que eso está muy bueno, que está buenísimo, porque es lo que decía Alex también, del tema de la resiliencia, del tema de poder sostener procesos complejos en donde donde sigue habiendo muerte, donde sigue habiendo pérdida de trabajo, donde hay un montón de cuestiones de vida muy difíciles para adultos y para jóvenes, y el hecho de poder estar juntos a partir de la virtualidad nos daba la oportunidad de ser un sostén, ¿no? De poder sostener los vínculos y de poder sostener la cuestión emocional también. Eso me parece valiosísimo. Yo creo que seguramente después de la pandemia, esto haber descubierto la virtualidad, y de hecho estamos
utilizando esto que estamos haciendo ahora, no era usual tiempo atrás, digamos, de poder encontrarnos y hablar desde distintas partes del mundo. Me parece que esto es lo que viene y es positivo para quedarse, que está bueno pensar que las reuniones para tomar una decisión de un consejo de patrullas o de una asamblea caminante se puede hacer de esta forma también, achicando tiempos de reuniones y de traslados, pero en ese sentido sí hay una cuestión más híbrida, también en la capacitación, pero cuidado, porque el método SCAU es un método vivencial, o sea, necesita de poner el cuerpo en situación. Yo le decía, un campamento virtual, un acantonamiento virtual de lobatos y lobatas es simpático y sirve para poder pasar el tiempo en que, como yo decía, es tan complejo. Pero, ¿saben qué? Todos los que hemos pasado por el movimiento Scout sabemos que una cosa es la ambientación de mi habitación, en el campamento virtual y todo, y si me llega a pasar algo que no me gustó, o me llego a frustrar, o me llego a pelear con alguien de la manada, corto la comunicación y voy con mi mamá, mi papá y le cuento. Eso en un campamento no es posible. El joven o la niña, el niño tiene que resolver esa situación, ¿no? Tiene que hablar, dar la cara, reunirse, frustrarse, poner el cuerpo, diría yo. Y eso en la virtualidad no existe, se ponen planas las relaciones. Entonces yo creo que el movimiento SCAO, el método SCAO básicamente, necesita de poner el cuerpo, necesita de el aire libre en el aire libre. ¿Cómo yo puedo, volviendo a los lobatos, cómo yo puedo vencer el miedo a la noche? Bueno, en una noche de campamento. En la noche en mi casa no hay posibilidad, o son muchas menos las posibilidades. Entonces, a mí un poco me alerta esa cosa como muy entusiasta de decir, a partir de ahora podemos hacer gran parte en la virtualidad. Cuidado. Primero porque los jóvenes y las jóvenes están acostumbradas a la virtualidad mucho antes que nuestra generación, y hay un montón de cosas que lo resuelven así. Pero quieren seguir saliendo, quieren seguir juntándose, quieren seguir bailando, quieren seguir tocándose en el cuerpo a cuerpo, quieren seguir sintiendo la vida en tridimensión, y no lo que es las relaciones planas de la pantalla. Entonces, para después de la pandemia, creo que hay cosas que vienen para quedarse y bienvenida sea, por ejemplo esta, de encontrarnos con amigos y pensar juntos, y eso, y está buenísimo, pero no podemos pensar en un movimiento SCAUT totalmente híbrido, ¿no? En un 50 y 50. Me parece que hay una componente súper interesante que la virtualidad nos viene a mostrar, y que a la vuelta, en la nueva normalidad, si tal cosa existe, abrazaremos con más ganas el hecho de volver a salir de campamento, de encontrarnos en los cursos, de oler olores desagradables en las carpas y todo ese tipo de cosas. Sí, total. Bueno, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Para ir cerrando acá nuestra gran noche, con estos grandes invitados, la verdad me han enseñado muchísimo. Quiero que cada uno, miren, coja ahí, tienen un minuto contadito, para que concluyan la importancia de tener una propuesta educativa no formal en los Scouts. Entonces comenzamos con el jefe Pedro. Un minuto. Un minuto, bueno, me avisan. No, yo creo que 100 y pico de años de vivencia nos dan la respuesta de por qué tenemos, no debemos, por qué tenemos un proyecto educativo. Y yo no sé si, creo que alguien lo mencionase, el escultismo siempre ha tenido un proyecto educativo, siempre. Cuando Baden-Powell empezó a experimentar en Bronce con el método Scout, ya teníamos un proyecto educativo con un perfil de lo que se quería. Ese ciudadano que Baden-Powell nos presenta en la Fogata 26 es el perfil del Scout que él quería para su proyecto educativo. No lo planteo en términos de este es el proyecto educativo, y me corregirán, no sé, Alex y Héctor, pero en temas educativos el concepto de proyecto educativo para las instituciones es algo relativamente nuevo. Yo no creo que tenga más de 40, 50 años. Entonces, tampoco las instituciones lo tenían como documento plasmado el proyecto educativo, pero siempre han tenido un proyecto, porque el proyecto es el alcance de unos objetivos, de una intencionalidad a través de unos pasos, y nosotros lo hemos tenido desde hace más de 100 años. Creo que fui más corto del minuto. Perfecto, estuvo perfecto.
Gracias por tus conclusiones y ahora vamos con Alex. Está silenciado. Bueno, muchísimas gracias, jefe. Vamos con la conclusión del jefe Johnson. Bueno, Camilo, te cuento. Si pensamos en un minuto, es básicamente entender que contar con ese proyecto educativo nos da la oportunidad de poner sobre la mesa eso que damos por hecho. Eso que siempre hemos dicho, ahí está, ah, sí, la ley y la promesa, ah, sí, la misión, ah, sí, la educación no formal. Es ponerlo sobre la mesa. Y si estamos hablando de propósito, de identidad, de la propuesta educativa, pues nos lleva a hablar con claridad sobre la mesa, directamente a quien lo toma y lo asume como una verdadera propuesta de cambio, de crecimiento y de avanzar, entender allí en ese propósito que esa meta que nos trazamos, que ese camino, que ese caminar, que ese caminante y ese llevar de la mano, no es solamente un hecho que damos por hecho porque vivimos una ley y una promesa, sino porque responde a una línea muy clara. Esa es básicamente la importancia de un proyecto educativo. Plasmar identidad y propósito a través de una serie de ideas sin mantenernos en ese concepto de, ah, sí, ya lo sabemos, somos scout y por eso es así. Y un último punto, ya contando mis últimos 10 segundos. Ahí también se plantea y queda muy claro que si es propósito de identidad, entendemos lo que hemos escuchado y leído por varias oportunidades, porque ahí también se ha de ver ese concepto de que si no es divertido, no es scout. Ahí lo podríamos también entender. ¿Ok? Ya. Gracias. Vale, muchas gracias, jefe. Y para terminar, queremos escuchar la conclusión del jefe Héctor. A ver, jefe, sorpréndenos. Las personas en una organización son como, de forma muy burda, ¿no? Como eslabones de una cadena, están juntas. El proyecto educativo explica por qué estamos juntos, para qué estamos juntos. Si
si la idea de por qué estamos juntos es fuerte, es la misma o es similar, o por lo menos en grandes términos coincidimos, ese eslabón es muy fuerte y nos mantenemos unidos. Si la idea de para qué estamos juntos es muy distinto entre eslabón y eslabón, ese eslabón tiende a cortarse. Porque yo creo que estamos juntos para acampar y el otro dice que estamos juntos para curar personas. Cuando lo que decía Alex, Pedro y Johnson, ese sentido de identidad no está claro, el por qué estamos juntos, para qué estamos juntos, las asociaciones tienden a romperse, tienden a diluirse y tienden a no llegar a mayor cantidad de gente. Si nos ponemos de acuerdo para qué estamos juntos, por qué estamos juntos, el hecho de llegar a muchos más jóvenes en Colombia se hace más simple, ¿sí? Porque la respuesta de por qué y para qué vamos a llegar a más jóvenes, para tener más membresía, para tener más miembros que la asociación de al lado, no, básicamente para llegar a la vida de esos jóvenes y poder aportar y tocar en la vida de esos jóvenes y cambiarlas y darles un sentido también a un montón de personas distintas en el Colombia de hoy. Me parece que ese es la idea fundamental de un proyecto educativo en nuestros países, además, en donde casi siempre entre 3 latinos hay 5 ideas distintas. Y más, sí. Y me paso, y me voy a pasar con mucha intencionalidad, porque aprovecho que están ustedes aquí, y decirles, no hay que tener miedo a la diversidad cuando tenemos en claro para qué estamos juntos. No hay que tener miedo a que ese scout de Medellín, que habla diferente, come otras cosas, tiene un folclore particular, tenga un movimiento scout particular, o en Cali, o en Bogotá, o en distintos barrios de Bogotá. No hay que tenerle miedo a la diversidad, porque nuestro mundo cada vez, exactamente, porque nuestro mundo es cada vez más plural y más diverso. ¿Cuándo no le tengo miedo a la diversidad? Cuando las 4 o 5 cosas por las cuales sabemos que estamos juntos están claras. Si eso está claro, la forma de hacer movimiento scout va a variar. Y está bueno que varíe, porque como decían ustedes mismos, esa va a ser la forma de que el joven sienta que esto que estoy haciendo responde a lo que yo quiero, tiene el color que yo quiero, tiene la música que yo quiero, se habla en la entonación que yo hablo. Cuando hacemos un escautismo muy británico y muy de Bogotá o muy del escritorio de la asociación y pensamos que desde ahí todo el movimiento es scout, o desde la oficina mundial, donde sea, y nos equivocamos, porque homogeneizamos algo que no puede homogeneizarse, que son nuestros pueblos, que son muy diversos, muy plurales, y que tiene una riqueza ahí, ¿no? Una riqueza importante. Perdón que me pasé. Solo 10 segundos. Perdón, Camilo. No me inventa más, Camilo. Es una forma de... Tranquilo, tranquilo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por aceptar nuestra invitación. De verdad fue muy fructífero todo lo que estuvimos hablando el día de hoy en este espacio. También muchas gracias a Camilo por aceptar nuestra invitación de ser moderador junto conmigo. Y bueno, a las personas que nos ven, nuevamente muchas gracias por estar siempre conectados con los diferentes temas que les traemos aquí. Y volvemos el otro jueves a las 7:30 p.m. Nos vemos ya muy pronto. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que allí les estaremos anunciando cuál será el tema de la próxima semana. Entonces nos vemos, y nuevamente a nuestros invitados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, muy amables. Chao, chao. Gracias y que tengan buen rato, chicos. Ya saben, cuando me vuelvan a encontrar, me da de jefe. Gracias. Abrazo, amigos. Un abrazo. Gracias. Chao, Johnson. Chao, Alex. Chao, Camilo. Chao, Héctor. Chao, Alejandra. Les acabé de ir bien. Abrazo. Ay, Dios. Jefes, son un cuento ustedes, en serio. Felicitas, Alex. Alex, Ya no. No, ya no. Ya no. Alex, me gustó mucho.
Me gustó mucho los textos que compartiste. Felicitaciones por el trabajo a la asociación. Realmente. Ser concretos y conciso es una virtud. A mí cada vez me gusta más. No lo puedo lograr yo hablando, pero escribiendo lo intento. ¿Para mostrar otro slide? ¿O qué? Te le está cobrando el Johnson. Sí. Sí, claro, un placer. Con todo gusto, con todo gusto. De una, jefe.